la claridad de su exposición, porque creo que en 10 minutos ha sido capaz de hacer un mapa muy completo y muy exhaustivo de un problema que, como ya el miércoles pasado usted y yo hablábamos en el Pleno, es realmente vastísimo, ¿no? Es curioso que desde el miércoles hasta hoy la prensa se nos llena de noticias constantemente en torno al asunto que nos convoca. Por citar solo tres, ayer el sábado en El País, en la tribuna, Virginia Barber, la jefa del Departamento de Salud Mental de la cárcel de Nueva York, reflexionaba sobre este vasto informe de The Lancet, aplicado a 21 países durante la época de la pandemia, y decía que curiosamente no se nota de momento un impacto de las conductas suicidas bajo el manto de la pandemia. En prensa asturiana veíamos una entrevista con una profesora de Oviedo y con su compañero, el señor Fonseca, que demandan una ley de prevención del suicidio. Y hoy, si ha tenido tiempo por la mañana de leer la edición digital del País, el periódico habla con una entrevista a Manel del Castillo, que es el gerente de Sant Joan de Déu, el hospital infantil más grande de España, y a Montse Dols, la jefa de salud mental, diciendo, sin embargo, una cosa distinta, ¿no? que están notando que en las últimas semanas están teniendo más de 20 intentos de suicidios semanales entre los jóvenes entre 15 y 25 años. Bueno, creo que el problema, obviamente, ha cobrado una relevancia enorme y está acelerando, de alguna manera, la sociedad, ¿no? Me gustaría empezar por lo último que ha dicho. Usted ha situado muy bien el problema del suicidio como tabú, el problema como una conducta todavía estigmatizada en buena medida por grandes espectros de la sociedad, ¿no? Y me gustaría, dentro de estos protocolos de detección y dentro del Plan de Salud 2019-2030, si tienen alguna estrategia práctica diseñada para el abordaje o la sensibilización del suicidio en el ámbito, primero, de la escuela y, segundo, de los medios de comunicación, que, como usted ha señalado, me parecen dos elementos muy relevantes. Muchas gracias, señor diputado. Sí, efectivamente, son dos elementos, ¿no?, que mencioné antes, entre los que son de especial relevancia. Obviamente, mi exposición está basada en el trabajo técnico de muchos profesionales, ¿no?, y de gestores que están organizando todo lo que es la atención, por un lado, de salud mental, pero, como vemos en este caso, algo que va más allá incluso de lo que es la salud mental, ¿no? Tiene unas consecuencias, pero las causas y, por lo tanto, las soluciones, claramente hay que verlas con un enfoque multisectorial. Y dentro de este enfoque están los medios de comunicación, tal como comentaba, en cuanto a que se ve, ¿no?, parece que hay evidencia de que pueden estar dentro de las soluciones que se pueden dar a los problemas que tenemos en cuanto al abordaje que se haga. Creo que ya se lleva bastantes años trabajando en este sentido con los medios de comunicación y la verdad es que están ayudando de manera importante, ¿no? Hace años todos estábamos acostumbrados a una máxima que había, era que no debía de mencionarse, se creía, ¿no?, que no mencionarlo era lo más adecuado, pero bueno, hoy en día parece que abordarlo de una manera sistemática y trabajando el tema con los profesionales, con los expertos en los suicidios, especialmente con los que se dedican dentro del ámbito de salud mental, puede ayudar de manera importante a la percepción de la ciudadanía y que todos aunemos fuerzas, ¿no?, en el mismo sentido. Y en educación, pues efectivamente es otra de las líneas que está previsto abordar. Como le explicaba, se está trabajando en lo que es la elaboración del plan de salud mental, del nuevo plan. Ha acabado el anterior, se está terminando la evaluación del plan anterior y se ha comenzado ya a elaborar el siguiente. Por lo tanto, es otra de las líneas, obviamente, en las que hay que trabajar. En el tema de educación, usted como autoridad sanitaria, ¿qué franja de edad cree que es la oportuna para empezar sé que es un tema muy complicado, incluso estoy hablando como padre, ¿no? Yo a veces me pregunto, yo he tomado la decisión, no sé si acertada o completamente errónea, de que en el caso de que mis hijos, mi hija mayor tiene 13 años, sientan curiosidad por el tema, es decir,
lo pongan ellos sobre la mesa, hablar abiertamente del asunto, pero no dar yo el primer paso en la dirección de plantearlo como un tema de debate, como uno podría plantear otro tema de debate cuando tiene hijos en esa edad, como puede ser, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? No sé si es una conducta adecuada, pero en estos planes que elaboran, ¿han detectado o creen haber detectado cuál es el momento en que, desde el punto de vista educativo, por experiencias en otros países o en otras comunidades, conviene introducir este asunto en el debate escolar, digamos así? Entiendo perfectamente la preocupación, ¿no? Como padres todos es un tema que nos tiene que preocupar, especialmente en ciertas edades que son más vulnerables. Como le decía, el plan de salud mental está en sus inicios, ¿no? Tiene una serie de fases y está comenzando. Obviamente eso hay que tratarlo con profundidad y trabajar con los expertos, ¿no? en el tema. Pero bueno, yo creo que le puedo dar la palabra a la responsable de la unidad de salud mental y bueno, ella nos puede dar de una manera, digamos, preliminar, le puede orientar un poco respecto a su pregunta. Muchas gracias. Bueno, a ver, en cuanto a la pregunta de en qué edad es difícil, a mí me parece que en cualquier edad tenemos que empezar a hablar de la muerte. Somos una sociedad que evita en gran medida hablar de que somos seres como cualquier otro ser vivo, que nacemos, vivimos y morimos. Es como si la muerte para los humanos nos supusiera un factor de bloqueo. Entonces, hablar en general de esto como una parte más normalizada, yo creo que nos va a ayudar a todos. ¿Por qué? Porque si bloqueamos la idea de hablar de la muerte, cuando a alguien se le pase por la cabeza, va a tener dificultades para comentarla. En cambio, si la introducimos en el día a día con normalidad, cualquier adolescente, por la impulsividad que suele tener en la edad que conlleva, bueno, pues las características de cambio que lleva la adolescencia, puede verse en un momento, bueno, que no entiende bien su frustración, que no tiene las armas adecuadas para salir de esa situación y tampoco la comunicación adecuada con los que le rodean que le permitan poder hablar y buscar soluciones. Entonces, la comunicación siempre. El hablar de la muerte como una fase normal dentro de la vida, también importante. Y después a mí hay dos cosas que en la adolescencia me preocupan, y me preocupan porque estamos generando una sociedad, desde mi punto de vista, y esta ya es una opinión casi más personal, una sociedad poco habituada a tolerar la frustración, a ser capaz de luchar contra las dificultades. Es como si viniera dado que nos tienen que los demás solucionar las cosas. No podemos seguir generando adultos o seguir enseñando a nuestros hijos y a las personas jóvenes que en educación tenemos a cargo la idea de que la frustración es intolerable o de que el sufrimiento no forma parte de la mecánica de crecer en la vida y de lo habitual como persona dentro del crecimiento y dentro de lo que te ayuda a madurar. Saber solucionar las dificultades apoyándote en los tuyos siempre va a ser mucho más fácil que buscar soluciones tú. Los adolescentes generalmente tienden a hacer más caso de los amigos que de la familia. Hay un punto ahí en que es como que pasamos a estar en segundo orden la familia. Bueno, pero si la mayoría de las familias y desde el aspecto educativo hablamos de lo mismo y potenciamos el trabajar, el empoderarlos y el disminuir la sensación de fracaso ante la frustración de no poder conseguir algo, vamos a generar que el grupo de amigos también tenga la misma formación y la misma información. Y lo que al final salga de cuando hablan juntos sea algo mucho más positivo, sean capacidades para desarrollar esas cosas que a ellos les bloqueaban de inicio. A ver, sí que es cierto que en los adolescentes estábamos viendo una disminución en el número de suicidios muy importante en los últimos años. 0 casos en Asturias en los últimos años. Por desgracia tuvimos un caso durante el 2019 de un adolescente de 15 años. A ver, si buscamos en la historia de estas personas,
lo que acabamos encontrando es, bueno, pues temas en que mucho suspenso si no saben cómo afrontarlo en casa, lo que me planteo que alguna dificultad hay de comunicación. Muchas veces la impulsividad de verte rechazado por la novia, la pareja o el grupo de amigos, con lo cual también tenemos que buscar en educación todo lo que tiene que ver con el pequeño maltrato de unos con otros o con todo lo que tiene que ver con el bullying. Entonces, todos estos aspectos que nos puede parecer aislados, al final confluyen en una misma situación, que es que el adolescente se sienta incapaz de afrontar esa realidad que tiene un día y su impulsividad es mayor que la de los adultos y pueden llevarle a tener una situación en que no vea salida y decida quitarse la vida. No sé si respondí mucho, pero yo creo que por ahí van las cosas. Ha respondido mucho y bien. Estoy muy de acuerdo en casi todo lo que plantea. Mi única duda en este caso, insisto, como padre, era este momento de ir en busca del tema o esperar a que el tema lo ponga sobre la mesa el adolescente, ¿no? Pero creo que ha diseñado muy bien el traje que nos toca vestir en este caso y estoy muy de acuerdo, sobre todo en algo que ha dicho, ¿no? Que somos una sociedad realmente, bueno, muy reticente a la hora de considerar la muerte ya no solo obviamente como un corolario lógico al propio hecho de vivir, sino incluso a la hora de considerar el suicidio como una opción legítima, que obviamente es un tema que no querría poner aquí sobre la mesa porque ya nos llevaría a otras consideraciones. Necesitaríamos, no sé, 1 hora cada grupo para poder hablar de este asunto fascinante donde los haya. Nos quedan 2 minutos y medio, consejero. Una última pregunta que quiero hacerle, que me parece también que creo que es un debate que tarde o temprano se nos pondrá encima de la mesa y que yo ya además hablé con usted de ello a través de otra herramienta. Efectivamente hay una demanda o hay voces que demandan una ley de prevención del suicidio nacional, ¿no? Como está ahora también el debate de la ley de salud mental, etcétera, etcétera. Mi pregunta es si usted no teme que pueda entrar en conflicto, en el hipotético caso de que esta ley se llevara adelante. ¿No podría entrar en conflicto con la ley de eutanasia recientemente aprobada? Y de modo más general, ¿no podría provocar un rechazo por apuntar contra algo que estamos hablando, ¿no? en conversación ahora mismo, que es la autonomía bioética del individuo, ¿no? Es decir, tener una ley de prevención del suicidio por un lado, tener una ley de eutanasia por el otro, no podemos paternalizar, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de las instituciones, demasiado el tema del suicidio. Sé que es una pregunta, le condeno a decirme algo, no sé si relevante, pero en 1 minuto y medio. Pero es un asunto que me preocupa y que me llama la atención y que hasta ahora no he oído debatir, al menos en medios autorizados. Debo comenzar, desgraciadamente, diciéndole que es obvio, ¿no?, que trasciende las competencias de esta consejería, pero no con ello quiero tampoco evitar el tema. Yo creo que sí que es muy importante, ¿no?, que surjan diferentes ideas de cómo abordar un tema que para todos es tan importante, ¿no?, como es el del suicidio. ¿Cuál es la herramienta más adecuada, ¿no? Si una ley, si una estrategia, si planes autonómicos o, bueno, en principio, la estrategia que está retomando el Ministerio, en la que vamos a participar todas las comunidades autónomas que tenemos en diferente grado de desarrollo, la normativa y las actuaciones y los programas que se llevan en torno al suicidio, bueno, pues es una manera de abordar el problema conjuntamente, ¿no? Y como hemos aprendido con la pandemia, que quizás sea el exponente mayor de ello, esta cohesión puede ayudar de manera importante. Yo creo que eso es, a mi modo de ver, ahora mismo es lo que más prisa corre, ¿no? Digamos, lo que más útil puede ser para abordar esta situación. Una estrategia nacional
y un desarrollo por parte de todas las comunidades autónomas, no solo porque obviamente el problema del suicidio puede tener sus particularidades en diferentes comunidades, pero el tema es un tema que vamos a abordar todos de manera similar, ¿no? Luego, tener unas líneas estratégicas comunes con el apoyo del Ministerio y con los medios de trabajar en red, como en otras ocasiones hemos hecho, yo creo que es lo que más puede ayudar en este momento.